te defiendo sin empero, patria libre y soberana. Bueno, continuamos con esta segunda parte. Le damos de este programa número 16 de La Voz Petrolera Socialista, de acá de PDVSA TV, hoy 7 de mayo del 2018. Saludamos a todos los compañeros, especialmente a los compañeros Luis Bandri y Amado Rivas, que están ahí siempre presentes y consecuentes en esta lucha. Aquí le damos la invitación al compañero Miguel Marquina, hombre de esta casa, luchador, camarada revolucionario, quien ha sido gerente general de exploración y producción aquí en INTV, en este centro de investigación. Ha desarrollado su carrera aquí, ha sido presidente de la empresa mixta Petrocedeño, director de aquí en INTV de La Faja. Tiene una gran experiencia, es un gran luchador, un camarada de esta casa, un hombre combativo de esta izquierda revolucionaria, y hoy nos acompaña para debatir este tema que es de vital importancia para el país, para toda la clase trabajadora, que hemos preparado con cariño, asociado a lo que es la producción petrolera. Nosotros entendemos que la vida de la sociedad venezolana descansa sobre la producción petrolera precisamente, ¿no? El corazón económico de la nación vibra en nuestros campos petroleros, estaciones de flujo, patios de tanque, terminales de embarque, refinerías y llenaderos. Los yacimientos de petróleo y gas, su administración y aprovechamiento definen el futuro de las políticas sociales y económicas de la nación, el futuro de los venezolanos. No es cualquier tema para nosotros, ¿no? No es cualquier debate para el país la cuestión petrolera. Y con la llegada del comandante Chávez al poder, vamos a ver un video preparado que precisamente demuestra eso. Los venezolanos aprendimos a hablar de petróleo, aprendimos a hablar de política petrolera, de retos, de planes de producción. El debate petrolero dejó de estar secuestrado, como tú lo sabes, Miguel, por una élite tecnocrática, para convertirse en un problema de los venezolanos y de ese pueblo venezolano hecho trabajador petrolero que está en estas instalaciones. Vamos a ver un video del presidente Chávez haciendo esa referencia, cómo ya eso dejó de ser un tema de las transnacionales y de los expertos petroleros para convertirse en un tema del pueblo. Adelante, camarada. Cuando llegamos aquí, los que gobernaban, la burguesía, yo quiero insistir en esto, regalaban el petróleo. Ahora, eso no fue solo durante 10 años, en los 80 o en los 70, no, fue todo el siglo XX. Quienes gobernaron aquí regalaron el petróleo, la riqueza venezolana, y buena parte la quemaron, los mechurrios. Quemaron, nadie sabrá nunca cuántos trillones de pies cúbicos de gas quemaron las transnacionales petroleras. Desde que derrocaron a Cipriano Castro, porque no quiso entregar el país a las transnacionales, y estas transnacionales del imperialismo, de los viejos imperios europeos y el nuevo imperio yanqui, impusieron a Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez fue en verdad un nefasto gobernante. Yo no sé cómo por allá en Táchira todavía tienen un aeropuerto, o tenemos pues, un aeropuerto que se llama Juan Vicente Gómez. Imagínate tú. Juan Vicente Gómez fue el cachorro, un tirano puesto por el imperio. Ahora, miren, anoche yo le decía, lo decía por allá en la Macoya Callaurima, yo estuve anoche releyendo parte de este libro, yo lo recomiendo siempre. Este libro fue editado, muchachos, sobre todo la juventud, hay que estudiar mucho. Este libro, escrito pero ponme aquí el libro, compadre, por favor, la cámara, ajá. Juan Pablo Pérez Alfonso. ¿Le suena ese nombre, no? Sí. Cuidado si a la juventud más joven no le suena mucho. Porque se trata de eso, ¿no? De que trataron de borrarnos la memoria y lo lograron en buena medida. Juan Pablo Pérez Alfonso, uno de los fundadores de la OPEP, un gran venezolano. Un gran venezolano. Pérez Alfonso escribió, bueno, tuvo una larga vida, una larga trayectoria de lucha por la soberanía venezolana,
y escribió este libro, entre muchos otros, que se llama así: Hundiéndonos en el excremento del diablo, el petróleo, pues. Además, este libro fue escrito, como dice Francisco Mieres en el prólogo, nuestro querido y recordado amigo Francisco Mieres escribió el prólogo de este libro, que fue publicado en 1975. Eran aquellos días de Carlos Andrés Pérez, eran aquellos días de la Gran Venezuela, ¿te acuerdas? Eran aquellos días del quinto plan de la nación, eran aquellos días de la nacionalización, entre comillas, del petróleo. Una gran farsa, ¿no? Porque eso no fue sino un acuerdo entre la burguesía venezolana, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, Acción Democrática y COPEI, y las transnacionales imperiales. Bueno, esa es parte de nuestra historia, esa es la realidad de cómo aquí se trató el tema petrolero, cómo nos borraron la historia, cómo ese tema no era discusión ni conocido por la clase. Tú lo viviste, me decías el año 76, 75, 76, el año de la creación de PDVSA, de la nacionalización. ¿Qué opinión te merece al respecto, Miguel, esta valoración que hace el presidente Chávez sobre lo que es nuestra historia petrolera, esos hombres que han aportado y lo poco que nos han dejado conocer al respecto de ello, ¿no? Bueno, primero, gracias Vladimir por esta nueva invitación. Creo que el momento exige que esta coyuntura sobre la producción petrolera sea públicamente debatido, ¿no? Bueno, tengo que aclarar que sí, en el año 75 yo viví la nacionalización, pero yo era todavía un chamo, ¿no? Pero lo que sí, siempre el tema nos inquietó, ¿no? Y por fortuna nos ha tocado trabajar en una industria que hoy y siempre ha sido la locomotora que empuja o acarrea todos los vagones del desarrollo de este país, y lo seguirá haciendo por muchísimos años, ¿no? Es correcto. Entonces, fíjate, ¿no? Hay algo que yo quisiera enfatizar, ¿no? Dada la coyuntura en la que estamos embebidos en este momento y donde el presidente Nicolás Maduro ha reiterado su llamado a que debemos incrementar la producción por lo menos y en lo inmediato en 1 millón de barriles de petróleo, ¿no? Pero fíjate, eso pienso no se debe hacer de manera anárquica y afortunadamente, como bien tú lo decías, es un tema que hoy está en la calle, no pertenece a una élite, ¿no? No es para sesudos tecnócratas ni para gente de tremenda corbata y alta barriga, sino para el que andamos en la calle inquieto por este tema, ¿no? Entonces, fíjate, afortunadamente existe primero un marco constitucional, existe un marco legal y existe desafortunadamente esta circunstancia. Entonces, bien, el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado y creo que todos los venezolanos, porque todos dependemos todavía y por muchísimo tiempo, ¿no?, del petróleo, entonces todos debemos de una u otra manera involucrarnos en este tema de cómo recuperamos por lo menos ese 1 millón de barriles que el presidente Maduro ha reiterado el llamado a subir. Entonces, fíjate, decía que existe un marco constitucional, existe un marco legal, y nosotros, particularmente en Intever, tenemos las capacidades para ayudar a la recuperación de ese 1 millón de barriles que inicialmente se está pidiendo. Eso es correcto. Fíjate, Ricardo nos va a hacer una valoración de esta segunda parte del análisis crítico que hemos preparado para ver un segundo video sobre lo que significó la derrota de sabotaje petrolero, donde también participaste, Miguel. Tienes una larga historia que contar. Adelante, Ricardo. Precisamente por ese marco internacional y el marco legal del que nos acaba de hablar el camarada Miguel, PDVSA dejó de estar aislada a la realidad del país para incorporarse en la solución de los problemas inmediatos del pueblo.
La clase trabajadora aprendió a tomar las calles para rechazar el imperialismo, defender nuestro derecho a ser libre e independiente, pero también para rendir cuentas y explicaciones al dueño del recurso, que es el pueblo venezolano. Hoy se nos impone una retadora coyuntura técnica y científica, la caída de la producción petrolera. El momento histórico demanda al pueblo de Bolívar y de Chávez convertido en trabajador petrolero, la recuperación de la producción petrolera para satisfacer la necesidad de lo históricamente excluido y viabilizar económicamente nuestros planes de crecimiento y desarrollo nacional, acordado en el Plan de la Patria de Chávez, Miguel. Bueno, con respecto a eso, nosotros queremos ver un segundo video de lo que esta historia más reciente, de donde venimos, sobre el presidente Chávez, haciendo una valoración de lo que significó la derrota de ese sabotaje petrolero. Cuando pueda, compañera. Historia para las fuerzas patriotas, palo de derrota que le dimos aquí a los conspiradores, a los que pretendieron parar el corazón de la economía venezolana. Fue en verdad una conspiración mortal, cómo trataron de destrozar la industria petrolera venezolana, el corazón de la economía venezolana, la fuente fundamental de ingresos del país. Así que se unieron la cúpula ilegítima de la CTV y la cúpula de Fede Cámara, cúpula golpista, sin duda alguna, y como no consiguieron entonces lo que en abril habían conseguido un grupo de generales y almirantes y un grupo de militares que se prestaron para el golpe de Estado militar, entonces en diciembre lanzaron un nuevo ataque, golpe de Estado petrolero. Un golpe de Estado petrolero. Ese era el eje central del ataque golpista que arrancó el 2 de diciembre. Pasando por refinería y más allá los centros de distribución, los centros de llenado, las líneas de transporte para distribuir el combustible. Todo eso lo sabotearon. Llegaron, hay que recordar esto, llegaron hasta dañar las gandolas, a quitarle las baterías o dañarles el arranque. Luego los barcos los pararon ahí en el Caribe y nos hicieron un autobloqueo, sabotearon los muelles, dañaron remolcadores, amenazaron de muerte a los operadores de los remolcadores. Resulta que ellos tenían las cuentas de PDVSA, las tenían a veces incluso bloqueadas. No teníamos ni el dinero para pagar, o sea, una conspiración casi perfecta. Solo que ellos no contaron con la capacidad de respuesta del pueblo venezolano, de los patriotas de Venezuela, de la Fuerza Armada venezolana junto al pueblo, en cumplimiento de la Constitución y de la ley. Bueno, ahí está, esa es nuestra historia reciente. Nosotros, entendiendo que hoy está una discusión de nosotros los venezolanos, como ya hemos hecho la valoración respectiva, que venimos de esa historia reciente que es la derrota, no de un paro, eso hay que decirlo y repetirlo y corregirlo, de un sabotaje petrolero. Fue derrotado, tú fuiste protagonista en ese episodio. Desde los años, tú eres protagonista desde la creación de PDVSA, pasando por el sabotaje, y hoy está aquí con nosotros en una nueva batalla por recuperar la producción. Y nosotros te queremos preguntar a ti, Miguel, camarada, de tu experiencia, lo que tú conoces de este espacio, podemos decir al país que cuenta la clase trabajadora petrolera venezolana con la competencia técnica para este reto de recuperar la producción petrolera, Miguel. Bueno, fíjate, el comandante Chávez, con esa tremenda visión que siempre lo caracterizó y que yo creo que lo caracteriza, porque puede parecer un lugar común, pero Chávez no está muerto. El espíritu de él nos obliga a tratar de tener esa visión. Fíjate, en esta circunstancia análoga, y yo pienso, es mi apreciación personal, es, si se quiere, más grave que la que hubo que todos vivimos, ¿no?, en el 2002, 2003.
cuando el sabotaje petrolero, ¿no? Y como bien lo decía el comandante, se le infringió una derrota a esa intención de paralizar la industria, ¿no? ¿Quién fue el gran protagonista en aquella oportunidad? El pueblo, que parece un lugar común, pero era el pueblo convertido en obrero en las áreas operadoras, y el pueblo que, bueno, tuvimos el privilegio de convertirnos en técnicos, en científicos, y que estamos dentro de la industria. Ese rol hoy es fundamental porque yo particularmente pienso que quienes van a jugar nuevamente un rol importante en el incremento de este 1 millón de barriles que inicialmente está requiriendo el presidente Nicolás Maduro son los obreros y los operadores, porque ese es el primer espacio clave para la recuperación, desde mi punto de vista, de la recuperación de ese 1 millón de barriles que se está requiriendo. ¿Por qué? Porque, y esto es una discusión y un conocimiento que debe salir de la industria, ¿no? No puede seguir atrapado, no debe seguir atrapado, aunque se ha trabajado mucho en ello, pero debe ir a la calle porque, reitero, vamos a seguir dependiendo de los recursos que la industria provee al Estado, ¿no? Entonces, el obrero, el operador que está directamente en el área operacional está en capacidad de reactivar ese pozo, que usualmente lo categorizamos como tipo 1 o tipo 2, lo podemos poner a producir en términos relativamente inmediatos. Pero ojo, no se trata de recuperar solamente un pozo como estructura dentro de la cadena de producción. Alguien mencionaba, un compañero en la última reunión que se dio allá en el Salón Simón Bolívar en La Campiña, delante del presidente Maduro, que él había analizado un operador, y a mí me pareció esa intervención extraordinaria porque él fue capaz de visualizar todo el proceso donde él estaba involucrado, y él le decía al presidente Maduro: presidente, es que necesitamos tantos remolcadores, tantas lanchas más, tantos equipos mecánicos. Él no se, digamos, circunscribió solamente a su rol de operador mecánico en el lago, pero si seguimos ampliando la cadena, entonces el pozo es como el pitillito que conecta la botella con su refresco a la boca del individuo que lo absorbe, ¿no? Pero es que más allá de ese pozo hay toda una cantidad de instalaciones que, bien por negligencia, por descuido, por ignorancia o con intención, ha sido de alguna manera inutilizada para que el pozo, una vez recuperado, de repente no opere. Y yo aquí haría un llamamiento: todos los procesos que en este momento se vayan a ejecutar para reactivar un pozo tiene que ser documentado por la persona que esté allí, porque podemos descubrir cosas que en el sabotaje petrolero habían otras circunstancias, otros apremios. Los de hoy yo considero que son mucho más graves. Eso debe quedar documentado porque yo creo que intentos como este van a seguir ocurriendo. No vamos a levantar la producción y le decimos al presidente Maduro: aquí tienes 1 millón de barriles. Yo creo que esto reiteradamente, mientras este proceso de cambios revolucionarios bolivarianos se mantenga en este país, nosotros vamos a estar siendo sujetos a este tipo de circunstancias, y que descubriremos si unas fueron intencionales o no. Excelente.